Esto es Tacos, Tapas y Medias Lunas, un espacio donde una mexicana y una española que admira la cultura árabe, se sientan a charlar. aquí se habla de amor, Resiliencia, cultura antojos y una mezcla deliciosa entre la risa y la herida. Yo soy Ros de León y yo Marina Luna, y cada episodio es como una sobremesa, con un poquito de drama otro de picante. y siempre una copa medio llena. ¡Bienvenidas! Hola, ¿qué tal, oyentes? Qué gustazo saludarles de nuevo. Ya les extrañábamos un montón y bueno, quiero decirles, compartirles que el día de hoy estamos de manteles largos, con sombrerito, fanfarrias y de todo, porque es el onomástico de mi compañera Marina. Estas son las mañanitas. Bon anniversaire, Kol Sana Tuwentita lleva y feliz, feliz, feliz cumpleaños. Estamos muy, muy, muy contentas de retomar este espacio en el cuarto episodio. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tacos, Tapas y Medias Lunas. Marina, hermosa, ¿cómo te sientes en esta nueva vuelta al sol? Pues la verdad es que muy contenta de estar aquí en nuestra cuarta entrega, con un añito más, pero también con muchas ganas de seguir para adelante y de seguir superando y sacando sobre todo contenido por aquí. Ya se nos había comentado por ahí que se nos echaba de menos. Y es que mi amiga también volvió de México hace un poquito. Bueno, es que la verdad es que ciertamente nos retrasamos un poquito en la elaboración de este cuarto episodio porque tanto Marina estaba también ocupada como yo, aterrizando desde México, como ya lo mencionamos desde el episodio anterior, y bueno, pues retomando trabajo, proyectos, el tejer ese arraigo. Ya hablaremos más adelante seguramente de lo que implica el no ser ni de aquí ni de allá, ¿no? El tema de desarraigo es algo bien fuerte que sí me gustaría en algún momento compartirles, sin que Ujú. esto implique irme a cuestiones de contar tragedias ni nada, pero sí creo que es un tema muy importante. Además, hablando ahora de toda esta regularización que se está dando con un montón de gente aquí en España, que creo que es un tema muy, muy Mm, álgido también, ujú. de una tramitología que está siendo muy engorrosa, muy complicada interpretativamente, pero bueno, el tema de desarraigo es algo importante también. Pero bueno, hoy estamos celebrando tu cumpleaños, que además vamos a celebrar todo el santo día muy al estilo de Marina el próximo sábado, que es mi primera vez celebrando con ella, pero seguramente de todos los años que le resten, eso espero, Eso es. inshallah. El primero, pero jamás el último. ¿Cómo te sientes, Marina? ¿Cómo te sientes pisando esta nueva vuelta al sol? Bueno, mi vuelta al sol para los curiosos y las curiosas son los 32. La verdad es que Mashallah, eres un bebecito, Marina, qué bárbara. me siento, pues mira, superando cositas, superando barreras, que eso siempre está bien, porque como empezamos diciendo el año que estaba siendo convulso y difícil, yo creo que para todos, poquito a poco vamos viendo la luz. ¿Sí te sientes como o has pasado de lo que se llama también la crisis de los 30 o a ti no te Creo que pasó? estoy en ella, ¿Estás en ella? todavía, Uy, qué sí. fuerte. Bueno, es que, a ver, la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, eso es interminable, yo creo, ¿no? La cuestión es de la edad. Alguna vez sí me gustaría proponer hablar también del edadismo, Me porque encantaría. me parece que es un tema bien importante Ujú. de abordar, de expresar, de ver cómo se vive en cada una de las etapas, porque como hay discriminación hacia abajo, hay discriminación hacia arriba y hay discriminación hacia la mitad, exactamente igual que en todos los temas. Pero el día de hoy, en este cuarto episodio, venimos a abrazar la feminidad y así le hemos denominado a este episodio, abrazar la feminidad. Y aunque puede parecer un tema simple, consideramos que tiene matices y vertientes que en su desarrollo de aplicación, pues no son tan fáciles como pudiera parecer. Y me gustaría partir de las siguientes preguntas para que vayamos un poco las dos abordando qué significa para nosotras este tópico. Y voy a mencionar la primera. ¿Qué significa para nosotras, para ustedes,
para todas ese concepto, ¿no? De la feminidad. Y aquí sí quiero invitar desde ahora a nuestras y nuestros escuchas a que participen en sus comentarios, que nos digan qué es lo que opinan, qué les está pareciendo cada uno de los episodios. Sí quisiéramos que nos retroalimentaran, que nos hicieran sugerencias, que se quejaran o que nos dijeran todo lo que piensan de lo que vamos abordando. Esto lo estamos Sí. entretejiendo, lo estamos costurando de manera artesanal con los mínimos elementos con los que contamos, porque lo estamos haciendo con todo nuestro cariño, con todo nuestro compromiso, con todo nuestro amor y el acercamiento genuino que Ujú. estamos teniendo Marina y yo. Y nos encantaría que también ustedes participaran a través de sus comentarios en las distintas plataformas en las que se está colgando este podcast. Sí, nos encanta Eh, leeros, contestaros, daros corazoncitos y sobre todo ver que realmente los temas que estamos eligiendo interesan. y hace rato justo comentábamos que no importa que el interés y el, oye, ¿y cuándo sacan el siguiente episodio? Venga de una o dos personas o tres personas, no importa que esto solamente lo escuchen nuestras mamases o nuestros papases, no importa que sea para una sola persona, estamos muy complacidas de hacerlo, lo hacemos por puro y absolutamente cariño al hablar, al expresarnos y ya está. Y Eso bueno, vamos es. a contestar la primera pregunta, a ver, ¿qué significa para ti la feminidad, Marina? Yo estoy contigo, me parece que es un tema que cuando lo pronuncias parece sencillo, pero tiene muchísimos matices. De hecho, incluso hemos comentado que da para una parte 2, porque hay mucho que comentar aquí. Bueno, elegimos este tema porque creo que las dos tenemos visiones no diferentes, pero sí, pues que tienen algún tipo de variación entre sí. Y bueno, además en mi caso, yo llevo unos cuantos años viviendo un poco de mutación en este aspecto, ya que yo estuve mucho tiempo renegando, ¿no? de la feminidad, así me gusta decirle, y ahora he vuelto a reconciliarme con ella. La feminidad, para empezar, a mí me parece que no es como un patrón como nos marca la sociedad que quiera que sea, sino que cada uno tiene su percepción de lo que es la feminidad y siempre son válidas. Pero en mi caso, pues sobre todo era, yo me desvinculé de la feminidad que siempre me acompañó porque pensaba que eso me iba a hacer parecer una mujer más fuerte, menos blanda. Todo esto hay que cogerlo muy entre pinzas, es lenguaje muy convencional que hablamos de estar por casa, pero sí, yo sobre todo quería desvincularme de esa idea de fragilidad que nos venden de la feminidad, de ir vestiditas de rosa, con lacitos en el pelo y ser pues unas damas en apuros. Yo quería ser una chica fuerte y pensaba que eso iba muy reñido con la feminidad. Hoy en día, respondiendo a tu pregunta, me he dado cuenta de que la feminidad no es eso. La feminidad no es simplemente vestirse de rosa y ponerse lacitos en el pelo, sino que va mucho más allá y es sensibilidad que está... demostrar la sensibilidad, ya comentamos en el primer episodio, que no es en absoluto debilidad, sino mucha fortaleza, mucha valentía. Sí que puede ser delicadeza, pero eso no significa que sea debilidad. Es demostrar la famosa intuición femenina tan valiosa en nuestra vida. Es un alarde de creatividad, de emoción y de fuerza, ¿no? Porque al final pues estamos intentando ponernos pues ante los cánones de la sociedad y dándoles, pues yo creo que las dos una vuelta. No sé cómo lo ves. Fíjate que a propósito, cuando estábamos realizando como las pautas, ¿no? El esquema de este episodio, yo lo quise abordar y así se lo propuse a Marina a través de estas cuestionantes porque si lo femenino, porque a mí no me quedaba claro, ¿no? O sea, como que no es que no me quede clara mi feminidad, pero era como, híjole, qué difícil abordar estas temáticas cuando en la mesa, en la cotidianidad, en la sociedad, en el momento coyuntural,
en el que nos encontramos, hay muchos debates, muchas regulaciones, mucha falta de reconocimiento de derechos cuando algo se impone, se conceptualiza, se encuadra a como dé lugar en una cosa definida o en una persona definida. Entonces, si la feminidad tiene que ver con la mujer y la masculinidad con el varón, me surgía a mí también la pregunta de si el concepto en sus características nos ha sido impuesto o no, y eso no me quita que trate de responder la primera, ¿no? Como lo hizo también Marina, porque lo hemos estado discutiendo antes de iniciar la grabación y de repente ya nos culeaba un poco, ¿no? Decir, ay, sí lo abordamos, no lo abordamos, ¿cómo lo abordamos? Sí, la feminidad vista desde mi sentir, sí tendría que ver con una cuestión asociada a la mujer, pero no desde el concepto impuesto, ¿no? Sino desde el cómo lo vivo yo, desde el cómo me expreso, desde el cómo camino, desde el cómo me siento dentro del cuerpo femenino de mujer que tengo, que tiene estas redondeces, del tono de mi voz, del sentir el cabello, del ver mis manos, del cómo ondulo, porque además, pues sí les he compartido que soy profesora de danza y además de danza oriental, entonces el contoneo que tiene que ver más con sí, lo tengo que decir, con la mujer, sí lo asocio con esta cuestión de la feminidad. Creo que la feminidad finalmente, quitando toda esta cuestión de naturaleza social o histórica, sí tendría que ver con una energía, con una forma de expresión, y ya lo comentábamos también Marina y yo, que no precisamente y ahora más que nunca debe asociarse solo con la mujer. También puede haber expresiones o identificaciones de hombres hacia estos momentos o hacia esos sentires, pero sí partimos de ese concepto hacia lo que primariamente o de donde surge el concepto de la feminidad, sí tendría en primera instancia una relación con la mujer. Y desde ahí, decirlo, pronunciarlo, me hace sentir profundamente orgullosa de serlo, ¿no? De irme contoneando con todas mis curvas, caminando por la calle, de emitir esa voz que yo tengo, que puede ser grave, que puede ser aguda, dependiendo de cómo la escuche cada quien, pero que sí tiene estas tonalidades asociadas con la feminidad, creo, considero, y que eh, a lo mejor podríamos revestirlo de toda una caracterología que tiene que ver con forma de expresión, que tiene que ver con, como dice Marina, con estas sensibilidades que nos hacen apreciar las cosas, la naturaleza, el arte de una manera diferente. Y yo no puedo dejar de relacionarlo con la mujer, ¿eh? No puedo dejar de relacionarlo. Entonces, sin quitarle, sin meterme en más rollo, sí quisiera pasar a la segunda pregunta, Sí. que tiene que ver directamente con esto que estamos mencionando. ¿Es un concepto que en sus características identificables nos ha sido impuesto o no? Vale, pues yo creo que esta pregunta tiene como, a mi parecer, dos formas de contestar. A las mujeres nos ha sido impuesto cómo tenemos que comportarnos, cómo debemos ser femeninas. Por ejemplo, no te puedes sentar de ciertas maneras, no te puedes poner a hacer ciertas cosas, hay cosas que son más atribuidas a el rasgo femenino que otras. Entonces, en ese lado sí que considero que nos ha sido impuesto por la sociedad, pero también considero que se puede cambiar y que podemos apropiarnos cada uno de nuestra propia feminidad.
Y esto me lleva un poco a abordar lo que yo quería comentar, que es que también, por otro lado, personas que no sean mujeres cis se pueden aprovechar, bueno, aprovechar o relacionar o se pueden adueñar del concepto de feminidad para pues tener ese tipo de, que al final es un tipo de energía. Por ejemplo, la sensibilidad, en cuanto un hombre es un poquito más sensible, pues ya es como que se le atribuye este rasgo, pero no tiene por qué ser nada malo. Entonces, nos ha sido impuesto, yo creo que lo que nos ha sido impuesto ha sido el ponerle un poco a veces el carácter peyorativo de eres demasiado sensible, bueno, un poco volviendo al primer episodio, ¿no? El rosa de las niñas, niñas primero, todo este tema de fragilidad, debilidad, necesidad de ser salvadas por alguien y no. Y ese fue el motivo por el que yo me desvinculé un poco de lo que socialmente se conocía como feminidad. ¿Por qué? ¿Por qué te desvinculaste? Porque me hacía sentir débil, me hacía Lo sentir, asociabas con debilidad sí, me habían hecho asociarlo y como tú querías ser debilidad. fuerte. Yo quería ser una chica fuerte, como, bueno, mis contemporáneas lo sabrán y seguramente tú también, como Spinelli de la banda del patio, la chica de las coletas y el gorro, que era una chica súper fuerte, así matona. Pero yo en realidad, mi espíritu quería vestirse de rosa, quería usar lacitos, pero ¿qué pasa? Que no quiero decir que estas banalidades sean en lo que se basa la feminidad, porque no, pero aquí yo ya sabéis que Pero soy lo la loca. asociabas. Sí, en mi cole me decían que, bueno, en mi cole, y yo creo que a todas las niñas nos ha pasado, las niñas que iban de rosa y de así, no gustaban. No gustaban y era visto, y por eso recalco que la feminidad en ese aspecto lo he vivido como algo peyorativo. Y cambié mucho mis gustos musicales, estéticos, también a la hora de sentir me puse una armadura y una coraza increíble y sobre todo a la hora de mostrar yo también tengo grandes curvas. Eso es algo que todavía me cuesta, pero ya es un tema muy complicado de abordar ahora, porque en todos estos ámbitos me siento más expuesta para, como para ser débil. Es que no quiero decir que nosotras seamos débiles, pero sí que nos conciben así. A lo femenino, a Sí, lo que se asocia con el concepto, digamos, como generalmente de energía visto femenina. ajá, como a lo que se le atribuye lo Lo femenino. típico de cuando un chico llora, eres una nenaza y cosas así, ¿no? ¿Por qué? O si Lo se expresa de una manera muy suave, ¿no? sí Ah, qué o con femenina, algún tipo de gesto que a lo mejor no es tan masculino, que le llaman amanerado, ¿no? Ah, es que es muy amanerado, porque eso es malo. claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque, qué lo o atribuido a la sea, por mujer? una parte, como que el concepto de, digamos, como social de lo femenino sí tiene ciertamente características identificables, pero no siempre eso es algo positivo. Y como además eso niega que una persona que tenga estas características sea susceptible de ser una persona fuerte, Ujú. una persona con decisiones firmes, una persona autónoma, una persona no. O sea, pareciera que, así como lo planteas, que una cosa, al menos en lo que nos han impuesto, eso sí, tendría que estar separado, ¿no? Y entonces no queremos vernos vulnerables, Ujú. no queremos vernos como sujetos de manipulación, de control, y entonces naturalmente nos queremos separarnos de eso. ¿Y qué hacemos? Censuramos todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con esas expresiones suaves, con esas elecciones de colores, de música, de formas, etcétera, que se asocian con eso, ¿no? Entonces, aquí podríamos, ¿no? Así Sí es. decir que puede cada una, cada uno, cada une tener una concepción de lo femenino
en estas características identificables que nos han sido impuestas, pero también podríamos verlas como unas características que son, sí, sujetas a lo mejor un poco más de las mujeres, pero que también pueden ser adoptadas por los hombres, ¿no? Pero esto me lleva, Marina, a la tercera pregunta de el, y de alguna manera nos has compartido esto también, y yo lo compartiré por mi parte, del cómo vivimos nuestra feminidad. Pero esta feminidad en la que nos estamos acomodando en una forma, yo le voy a llamar ahora una forma de ser, Ujú. una forma de ser que adoptamos y que ha sido ciertamente definida como lo femenino. Cómo lo vives tú? Llevo ya, como os he comentado, llevo unos años reconciliándome con la feminidad, porque yo antes era todo negro, oscuro, ropa oscura, todo súper oscuro, todo, todo muy miércoles Adams Todo lo que y tapara, ¿no? correcto, eso es, era como un agujerito. Y no, yo me he dado cuenta que a mí desde siempre me han encantado las purpurinas, los unicornios, y no tiene nada de malo. Tampoco tendría nada de malo que lo que realmente me gustase fuese lo otro, y no dejaría de ser menos femenino, de hecho me gustan las dos cosas. Pero sí que creo que es una forma de reconciliarme conmigo misma, tal y como lo vivo ahora. Me permito disfrutar de cosas que antes pues reprimía por miedo a juicios, sobre todo también en el ámbito de lo emocional, ¿no? Ya no me avergüenzo de mi parte sensible, me encanta el romanticismo, o yo soy muy romántica en todos los aspectos y estoy intentando que dejarme ser libre. Yo creo que al final la feminidad es dejar de pensar que lo femenino es ridículo, porque a veces la sociedad te lo hace sentir así, y abrazarla para entender que se puede ser sensible y fuerte, como bien has dicho, al mismo tiempo y que no pasa nada por escuchar cierta música, por llorar en ciertos momentos, no tiene nada que ver para el tipo de persona que eres. Yo creo que entonces la feminidad tendría, desde que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y también me identifico, tendría que tener una, sí, como un nuevo posicionamiento, Ujú. ¿no? O como una forma de ser o una forma de vivir o de optar y que incluso no tenga que ver propiamente con que seas mujer, hombre o te identifiques incluso con los dos géneros, ¿no? O sea, Ujú. pero sí es esta, algo que no reste tampoco tus fortalezas, tus virtudes, tus capacidades, tu forma de asumir responsabilidad en la forma de vida en general que hayas decidido tener, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que la feminidad también la he vivido desde de una forma similar a como tú lo estás compartiendo, ¿no? Con censura, con juicio, con, híjole, que no se me note tanto, que no se me vea tanto que soy femenina, porque entonces sí se va a atribuir algo a un síntoma o alguna expresión de debilidad y luego entonces de abuso. Es Perdón que por es tan la... vulnerable, o sea, la Mm. feminidad es tan vulnerable, es tan frágil, que entonces yo también, y viene ahí la voz macabra, la puedo controlar, la puedo usar, puedo abusar, puedo violentar, en fin, ¿no? O sea, también tiene esta parte peligrosa, ¿no? El ser tan expresivas. Ya hace rato y Sí, sí quiero mencionar antes que se me olvide, Marina, ¿el perdón, qué? perdón. Sí quiero mencionar que hablábamos de cuando lo femenino es exacerbado y que no vamos a abordar ese tema porque nada más pensamos que esto puede darnos para hablarlo en un episodio, cuando tenemos esas redondeces, ¿no? Que son exuberantes, que son más allá de lo que se puede decir una media, que son tallas grandes, extra grandes en los pechos o en las caderas, y que eso
es también, pues es bello, es sensual, es erótico, es exótico, es sexual, pero también es como, tápate, ¿por qué vas enseñando tanto? Te ves extremadamente grotesca Ujú. por tu extremada figura tan femenina también, Es ¿no? vulgar, ¿no? Y que roza lo vulgar y lo provocativo y lo tal. Como si fueras un objeto de Claro, consumo. claro. Entonces, también lo femenino puede tener, ¿no? Si es que lo cuadramos con relacionado a la expresión de la mujer y la forma de la mujer, también cae en territorios susceptibles de tener mucho cuidado, de cuidarlos, de decir, a ver, espera, ¿no? Las mentes enfermas están del otro lado, las vergüenzas están del otro lado, los juicios de valor torcidos están del otro lado y no en quienes vamos portando estos cuerpos, estas expresiones, estas formas de vida, estos colores que nos adornan, rosas, violetas, claros, pastel, moños, flores, que queremos que nos acompañen porque, y eso no disminuye tampoco La un validez. ápice nuestras fortalezas, Mm. insisto, nuestras capacidades, nuestras responsabilidades, nuestros roles, Marina, Absolutamente. en absolutamente todo lo que decidamos hacer. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra feminidad? Pues antes, sobre todo las bisabuelas, las tatarabuelas, muy jodida, ¿no? Absolutamente. Y que Sí. todavía nosotras, a pesar del avance que ha tenido, y aquí lo femenino sí tiene una correlación directa con el feminismo, lo que venimos todavía arrastrando en tu generación y en la mía, de estas luchas. No vamos a hablar hoy de feminismo, pero De estamos momento. tocando un poquito el terreno. No nos da empacho hacerlo, oyentes, pero eso lo queremos abordar a lo Es mejor un más tema adelante. Es muy un tema importante. importante. Pero ahí vamos avanzando un poquito en ese tema. No sé si hasta esta pregunta quieras tú agregar algo más, No Marina. estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quiero contar alguna anécdota. Bueno, digo alguna anécdota porque es la misma anécdota repetida en varias ocasiones que me ha ocurrido tristemente, y es que yo cambié la forma de verme en el mundo, porque cuando me dejaba ser tan femenina, ya sea en la forma de vestir o de comportarme, pues la gente se pensaba, y con todo el respeto hacia mí, que era tonta. Me tomaban como si fuera tonta. De hecho, pues si he tenido alguna cita, las personas con las que he tenido cita me decían, anda, me sorprende que sepas esto o que tengas este nivel. No, es que no te pega. ¿Cómo que no te pega? ¿Por qué no me pega? Porque lo único que has visto de mí es el aspecto. ¿Por qué importa tanto el aspecto en una mujer? ¿Por qué es vinculante con la capacidad cerebral, con el intelecto, ¿por qué? Es muy triste. Eso a un hombre no le pasa. Claro. Y ya cierro el corazón morado, ¿eh? Cuando tendríamos que sentirnos tan orgullosas, ¿no? Y tan seguras y tan erigirnos, ¿no? Ujú. En esa feminidad. Bueno, vamos a dar un pequeño respiro a los oyentes, Sí. una pequeñísima pausa, pero no sin antes compartirles que estamos bebiendo. La verdad es que vamos a ser honestas, porque Marina y yo Hemos bebido queremos ser, cosas. hemos bebido dos cosas ya, porque hemos conversado mucho previo al inicio del episodio. Y primero empezamos con un vino tinto en unas copas idóneas para ello, un vino de origen, un vino Borsao, Ujú. que nos acompañamos con unas olivas verdes, con unas olivas, o sea, aceitunas verdes, o cómo Aquí le son llaman acá, olivas. olivas, Sí. y unos cacahuates, que aquí le llaman cacahuetes, pero en Sí, México le llamamos cacahuates, es verdad. así naturales. Y acto seguido, ya el calor del desarrollo del episodio, no pudimos aguantar más y nos abrimos dos cervezas claras, Chelas. dos chelas. Entonces, bueno, hasta ahí vamos ahora. Vámonos a este pequeño corte y regresamos.
Hola, buenas, estamos de vuelta. Espero que no nos hayáis echado mucho de menos. Vale, seguimos dando guerra por aquí con el tema de la feminidad. Este episodio nos está gustando mucho grabarlo. Vamos con la siguiente pregunta que te gustaría que abordásemos, Ros. Sí, bueno, para quien que entró aquí a la mitad del episodio, yo soy Ros de León Yo soy Marina Luna y esto es Tacos, Tapas y y Medias Medias Lunas. Lunas. Y vamos a la siguiente pregunta que quisimos autoformularnos de este episodio, que es el cuarto y que estamos hablando de abrazar la feminidad, que no es más que una invitación a reconceptualizar, a reconstruir, a reivindicar, a posicionarnos sobre lo que implica o ha implicado la feminidad. Y vamos a esta cuarta pregunta. ¿Lo que es femenino para ti lo es para mí o para todas? ¿Qué piensas, Marina? Pues de nuevo creo que esto tiene como dos partes de abordar. Y es que sí que creo que hay como unos estándares de feminidad, que es lo que hemos comentado antes, tampoco quiero repetirlos mucho, que es la sensibilidad, la empatía, bueno, todas las emociones que tienen que ver con el corazón, digamos, ¿no? Porque es verdad que las emociones un poco más, pues toma de decisiones, autoridad y tal, como que se abordan mucho más, se enfocan mucho más hacia la energía masculina, cosa que, bueno, yo realmente no comparto, pero socialmente es así. Y entonces considero que sí que hay como unos estándares femeninos, aparte de lo estético, que eso es evidente, pues lo que había comentado de la forma de ser y obviamente pues el físico, pero creo que no, que la feminidad se puede abordar de muchas formas y lo que para una persona es visto de esta manera, para otra puede no serlo o incluso ni siquiera considerarlo de ninguna forma y no ponerle una etiqueta y también está bien. A mí me preocupa, Marina, y yo creo que sí es importante mencionar que una cuestión es lo femenino o el concepto que se pueda tener de ello, ya sea en cuanto a lo visible, ¿no? Lo que mostramos como una expresión o una identidad, y otra muy distinta, lo que se atribuye a ello, y ahí por eso de ahí viene la necesidad de la pregunta de que lo que es femenino para ti puede no serlo para mí o para todas. Y una vez que esto se conceptualiza, digamos, y creo que aquí puede haber definiciones o sentires o expresiones que pueden ser distintas, pero al final terminan redundando en lo mismo o van hacia el mismo camino. Pero creo que esto sí es importante decir, se diferencia del feminismo en cuanto a que el primero es es algo, ¿no? Como lo definas, que tiene que ver con un gusto personal, una forma de expresión personal, Ujú. una identificación personal. Y lo segundo es una cuestión de naturaleza política, ¿no? Sí, El feminismo es una cuestión de naturaleza política necesaria, de la cual en algún momento abordaremos, que por supuesto que lo vamos a abordar con todas sus letras y con todo lo que para nosotras representa, pero ahorita estamos hablando de otra cosa, hmm, ¿no? Que a lo mejor una puede tener correlación con la otra, puede ser, pero creo que sí es importante como diferenciarlo, porque si no, además claro que con toda razón nos tildarían de ignorantes y decir, pero ¿cómo? ¿De qué sí, estás no. hablando? Y no estamos negando, lo segundo estamos, incluso yo sí, y estoy segura, ¿no? Que tú también soy feminista, me identifico totalmente, creo que es absolutamente necesario, pero aquí estamos hablando de esa forma, de esa identificación, de esa identidad que tienes al momento de expresarte, ya sea a través de la elección de una forma de vestir, de una forma de hablar, de una forma de traer el cabello largo, de caminar en una energía y una sinergia en tu diario vivir, de una forma de hablar, de una forma de expresar tu vulnerabilidad, más bien, no, perdón, corrijo, de mi sensibilidad,
Y la sensibilidad no tiene que ver con debilidades, gente. La sensibilidad tiene que ver con cómo aprecio la vida, cómo aprecio un cuadro, con qué piel escucho la música, con qué forma cuido, con qué forma construyo. Tiene que ver con la creatividad. Lo femenino creo que va hacia allá. Ahora, si tú le quieres dar unas características distintas a las que yo le doy, es decir, me regreso a la pregunta, lo que es femenino para ti puede ser en alguna forma distinto para mí o para todas nuestras oyentes, nuestros oyentes, nuestros oyentes, está bien. O sea, yo no creo que lo que dice Marina o con lo que se identifica Marina y las características que le puedo atribuir yo lo hagan distinto. Yo creo que al final lo que hacen más bien es revestirlo, es construirlo, es reivindicarlo, es erigirlo. Y sobre todo, que todo verse sobre una palabra muy importante, tanto en la feminidad como en el feminismo, como en todas las vertientes de la vida, que es la libertad. Exacto. Esta es una palabra, el hurriya se dice en árabe. La liberté, ¿no? En francés. Freedom. Estamos Ya no nos, políglotas. ya no nos alcanzan los idiomas, pero y ya hay un montón, ¿no? Pero yo creo que de ahí parten muchas cosas. Y vamos a la segunda, si te parece, a la siguiente más bien. No sin antes, por supuesto, afirmar, confirmar y reafirmar que obviamente sí soy feminista, orgullosa. Es verdad que también tenías que pronunciarte, perdón. ¿Nos sentimos cómodas siendo femeninas? Bueno, pues ya te puedes imaginar mi respuesta. Antes no, por eso renegaba de ello. Yo creo que todas las personas en algún momento han tenido esta crisis porque es complicadísimo en un mundo de hombres, como le suelen llamar, pues ser un poco, pues eso, ser tú misma y sin que no te sobrepase alguna crítica, alguna concepción de otra persona hacia ti, que no te merme la moral. Yo creo que es bastante complicado. Ahora mismo me siento cómoda siendo femenina mucho en la forma de ser, muchísimo, estoy reconciliadísima con mi forma de ser, no tanto con mi cuerpo, si se atribuye a lo femenino en este caso, a la forma femenina genuina de pues el típico cuerpo, que todos los cuerpos son válidos, ninguno es menos femenino que otro, eso que quede súper constancia porque todos los cuerpos son divinos, pueden ser femeninos o lo que cada uno quiera, pero con el mío todavía no me siento reconciliada del todo. Entonces, Oye, estamos en Marina, ello. pero esto tú crees que tenga que ver, sin meterme en cuestión de tu intimidad, pero tú crees que eso de alguna forma, y eso lo digo más por mí, tiene que ver con estas imposiciones, Ujú. estas perversiones o estas miradas lascivas que se colocan en nosotras justo por aquello que sí ha sido impuesto y que tiene que ver con lo femenino, pero que rosa o que para mucha gente todavía desafortunadamente tiene que ver con lo grotesco, lo exagerado, lo exacerbado a lo que yo me refería con anterioridad. Ujú. Y entonces eso te hace sentir incómodo. Totalmente, porque, bueno, vamos a hablar de forma coloquial, a nada que se muestra un poquito más de carne, ya te sientes un objeto de deseo y eso es lo que no puede ser. Pero como siempre y como en muchas situaciones, quiero que quede claro que el problema lo tienen los ojos que miran de forma grotesca y no el cuerpo que anda libremente por la calle. Pero fíjate que yo creo que estoy de acuerdo contigo en parte, pero también es en dónde se le ha colocado al deseo, ¿no? Es decir, ¿por qué si eso se ha salido de control y ha incurrido en abusos y en violencias, tiene que ver con esa censura también, Todo el con, rato. con esas prohibiciones, con el por qué tendría que ser malo el deseo.
¿no? De lo pequeño, de lo grande, de lo redondo, de lo no redondo. ¿Por qué? Lo primero que se censura, yo creo que si nos vamos hacia la raíz sería, no es el que se desee lo que se asocia o se ha asociado con lo femenino, sino que lo que se censura es el deseo per se. O sea, eso está desde la raíz. Y entonces eso es lo que lo pervierte, ¿no? Y entonces, al estar pervertido, al estar censurado, al estar prohibido, lo que hace es que provoca la violencia, Total. ¿no? O sea, si nos vamos a la raíz, si eso fuera completamente natural, Mm. sería total y absolutamente natural desear lo que se asocia con lo femenino o no lo femenino, y eso entonces estaría en una base de simple deseo natural. Sí, porque ya lo comentábamos antes, que en la playa se puede ir vestida de una manera. A ver, no vamos a ir por la ciudad vestidas en bañador, pero sigue siendo el mismo cuerpo. ¿Por qué en la playa se ve normal y en la ciudad no? Y hay de cuerpos a cuerpos y hay lo que se asocia con lo que tendría que ser deseable y no. Y bueno, Bueno, eso es y un ahí nos melón. metemos en unas cosas, bueno, nos sentimos cómodas siendo femenina, pues la verdad es que muchas veces no, sería mi respuesta. La mayor parte de las veces el sentirnos extremadamente femeninas es objeto de juicio, de señalamiento, de un montón de cosas que ensucian esta, insisto, ¿no? También esta naturalidad con la que tendríamos que ir por la calle como nos diera la regalada gana y expresarnos y elegir lo que nos vaya mejor, ¿no? Sin que eso fuera sujeto de absolutamente ningún juicio de valor, de ningún límite y eso no tiene nada que ver con que no sigamos reglas básicas de convivencia, etcétera, ¿no? Vámonos a la siguiente y última pregunta antes de llegar a conclusiones valientes. ¿Cómo abrazas, te identificas o llevas el tema de la feminidad? Y tiene que ver absolutamente con todo lo que acabamos de decir en estos tiempos y da origen al nombre de nuestro cuarto episodio. Insisto, ¿cómo abrazas, te identificas o llevas el tema de la feminidad en estos tiempos? Pues a mí me gusta verlo desde el prisma de la Marina tan pequeñita, que le encantaba desde ese momento hasta ahora, ver un poco la perspectiva de cómo ha ido cambiando mi mente y abrazar a esa niña pequeña que estaba loca por las princesas y las sirenas y las hadas y los unicornios y todas esas cosas y que de repente pues se le empezaron a decir unas cosas que hizo como que se retrayera con eso y también de la forma de sentir, porque yo pues siempre he sido de expresar abiertamente las emociones hasta que un día se me dijo como que lloraba mucho, que no hablase así, que me comportase de otra manera y veía que a lo mejor pues esto es un poco ya hasta peliagudo decirlo, pero bueno, como que las personas que caían mejor no eran tan femeninas. Entonces al final pues una persona se adapta, como hemos comentado antes, a las circunstancias en las que vive y también dejando de lado la forma de comportarse un poco por supervivencia también, y esto también es muy triste decirlo, muy triste, es el hecho de ir un poco más tapada por la calle de lo que a mí me gustaría ir a veces. También por no sentirme un objeto de deseo y Te un deseo foco torcido, porque de deseo de puede deseo ser, ajeno, ¿no? eso es. A ver, realmente a mí me gustaría que todo estuviera normalizado y que los cuerpos fueran cuerpos y no vistos como, no sé, un objeto de consumo. Claro, es distinto, claro. Entonces, ahora mismo abrazo y llevo el tema de lo emocional muy bien. El tema estético, pues estoy labrando mi propia estética. Espero que nunca deje de hacer eso porque me encanta cambiar, pero, pues el otro tema, el de el cuerpo, estamos trabajando en ello. Oye, yo antes de responder esta pregunta quisiera ya hacerlo más hacia las conclusiones y yo creo que ahora volviendo a dar otro respiro
a los oyentes, me gustaría que abordáramos un poquito lo de la tapa del día, que es de nuestras secciones Mm, favoritas sí. en este podcast. Recuerden que aquí esto está elaborado por una mexicana y una española, haciendo esta combinación, este compartir, esta fusión intercultural de ideologías, de costumbres y todo esto que queremos mostrar a través de esta forma de expresión de este podcast. Por eso es que le denominamos tapas por lo español, tacos por lo mexicano y medias lunas porque ya abordaremos también temas que tengan que ver con la cultura árabe, la cual admiramos muchísimo. Y bueno, Marina, te toca hablar Mm. de tu tapa o platillo, como le quieras llamar del día. Además, las personas que me conozcan saben que tengo un poco de obsesión con esto. A Ha mí me encanta sido, de lo que vas a hablar, ha me sido fascina. recientemente, además, bueno, recientemente, ya va a hacer un mes, pero para mí esto es como si fuera ayer. Fue temporada de torrijas para las Para personas. empezar es por temporada. Bueno, son un plato típico, bueno, es un ¿Por postre, qué? ¿vale? Es un dulce típico de Semana Santa. Ah, ok, ok. ¿Por Es qué? un ¿Por dulce de qué? Semana Santa. Si te voy a ser sincera, el motivo no lo sé. Sé que es un plato de aprovechamiento, como la ¿También mayoría lo de la comen cultura. en la época, en las épocas navideñas o no? No, es de Semana Es de Santa. Semana Santa, ok. Y es un plato de aprovechamiento. En su origen era para aprovechar el pan que se quedaba duro y que ya no se podía comer tan así. Entonces, pues como es de deducir, son rodajitas de pan sumergidas en leche. Muchas veces se les pone canela y se llevan a la sartén habiéndoles puesto harina para rebozarlas, se pasan por la sartén y se comen y es un pan que se queda empapadito con un sabor a leche y a canela buenísimo, que me están apeteciendo un montón. A mí Ahora también se me antojan, hay me encantan, variantes, me están buenos. encantan. Ahora hay variantes de todos ¿Cómo los se tipos. llaman Torrijas, las torrijas? torrijas. En España torrijas. Luego hay French toast, que es lo mismo, pero con pan brioche y variantes, pero en España son las torrijas. ¿Qué es lo que le da tú las haces o quién las hace, tu abuela, Pues tu mira, mamá? las digo en nombre de las abuelas de los pueblos porque quería hablar de ellas. Todo el mundo dice que sus torrijas son las mejores Son siempre, símbolo ¿eh? de fortaleza y a mí me parece que son la mayoría de ellas, no todas, evidentemente, madres coraje, mujeres coraje y por eso también quería hablar de este plato porque me parece, no sé, es como yo me imagino siempre una abuela haciendo esto, una abuela maravillosa, sacándote un pedazo de plato de torrijas y comiéndotelo. Ay, las asocias con el apapacho, ¿no? Que decimos Sí, en México, con el eso es. amor. Y El- con la eh, infancia también. claro, las torrijas para mí, fíjate que yo es de lo que más me ha gustado comer aquí en España. Sí, sí para mí son un absoluto apapacho. Apapacho, para la gente española y de otras nacionalidades que nos escuchan, significa en México significa un abrazo con el alma. Entonces, eh, qué mejor que nos abracen con el alma, con ese cariño y ese amor que entraña la torrija. Yo creo que Eso es. sí es, aunque lo pueda hacer delicioso en un restaurante, no hay como el casero, ¿no? No, el casero, el que haces con tu abuela y haces un paso ella, un paso tú. Tú las sumerges en leche y ya las pones en la sartén. Así. Y eso, bueno, eso es un postre, no es una tapa estrictamente, pero me ha parecido que pegaba mucho y así de paso, Nos eh, apapachamos un poquito. eso. Y un reconocimiento a las abuelas, a las mujeres coraje que están ahí dando el callo Que tiene en... que ver totalmente con el tema de la feminidad, ¿no? De la sensibilidad, Y que ellas del pasaron cariño, del mucho, amor, claro. ellas han pasado mucho con este tema. Buah, qué bellísimo. Bueno, yo voy a hablar de de una tapa mexicana que en realidad también puede ser una comida o una cena como tal, pero bueno, si hablamos de un platillo mexicano, que es además uno de mis favoritos y que afortunadamente el hamdolela puedo medio hacer aquí en España, que son las tostadas. ¿Qué es una tostada? Voy a hablar de la básica, ¿vale? Que es una tortilla de maíz que se pasa por el aceite hasta quedar en un punto tostado, literalmente.
en un punto crujiente. Después se coloca, ¿no? En un recipiente en el que un poco se escurra con una servilleta y se le quite el exceso de la grasa. También se puede hacer ahora, se puede tostar con esta máquina Air fry. sin el air freight, pero pues la verdad le decía yo a Marina, las más ricas son las que sí están tostadas con aceite y bueno, ya se lo escurres. Y después ya una vez que queda lista en frío, se le coloca una capa de frijoles refritos, que son aquí ¿cómo le llaman a los frijoles? Alubias, Las judías. alubias, las judías, que pueden ser eh, que pueden ser ¿Negras? negras también, pero tienen que freírse con aceite así hasta que queden en un espesor lo suficientemente espeso, ¿no? Para que se coloque como esta primer capa encima de la tostada. Acto seguido e inmediato se le debe poner un poco de lechuga picada, un poquito también muy ligeramente de cebolla, se le ponga unas líneas de crema, que aquí se le llama nata, también si puede, preferiblemente en un espesor medio, y se les polvorea un poco de queso picado y con salsa. Esas serían y a darle la mordida, porque eso se debe de comer inmediatamente. Se puede acompañar con tequila. ¡Buah! Se me antojó, gente, con cerveza, con agua de tamarindo, con agua de horchata. La de horchata de México, luego les voy a decir, es distinta a la de aquí. Es de arroz, es riquísima, de arroz con canela, Qué buena. deliciosa. Y también se puede acompañar con un agua de tamarindo. Bueno, una cosa tremenda. Es uno de los platillos o de las, también podría estar dentro de la tapa porque con una es suficiente. Y esa sería como la sencilla, pero esa misma tostada también se puede hacer con pollo deshebrado, también se puede hacer con carne de res, también se puede hacer con pata de puerco, o sea, hay un montón, hay tostada, también se puede hacer con picadillo, que es carne picada con patata y tomate y zanahoria, y eso es picadillo, y también se le puede poner con todo lo que les acabo de mencionar, y acompañado de una salsa exquisita. Yo la prefiero de color rojo, o también pueden ser muy buenas con verde, y es uno de los platillos más deliciosos que existen. Se me sigue antojando, gente. Bueno, A mí también. ahí está. Ya le dije a Marina que vamos a hacer una comida mexicana pronto. Y bueno, quien nos escuche y quiera venir a comer también es invitado. Sorteamos de... Bueno, sí, podríamos también hacer una comidita para la gente que nos conozca. Va a decir que están mucho más bonitas de lo que las Ya nos imaginábamos. conocen. Ojalá. No, de que sí, a ver. Bueno, y vámonos casi ya concluyendo con algunas reflexiones finales para cerrar este episodio y respondiendo a la última pregunta. A mí, en lo personal, me gustaría abrazar mi feminidad con todo lo que implique, es decir, mostrar mi forma de expresión a través del cómo hablo, a través de esas redondeces que me constituyen de forma natural, estos violetas que me pongo en las uñas, los adornos de colores que me pongo en el rostro porque así lo elijo, los aretes largos, el cabello largo hasta el culo, todo este contoneo que no finjo, que es genuino al momento de caminar, la forma en como muchas veces me expreso, esta sensibilidad que tengo al apreciar el arte, etcétera, y que eso sobre todo no disminuya un ápice mis fortalezas, mi responsabilidad, mi empoderamiento, que le decía Marina, no me encanta la palabra, pero mi poder de decisión, de gestionar, de asumir el liderazgo en muchas ocasiones, y que tenga este equilibrio, ¿no? Que la forma en cómo se me observe no disminuya ni genere un juicio de valor antes, ¿no? Un juicio anterior al que se me conozca en realidad y se me reconozca como en lo que en realidad soy, y la forma que se respete la libertad
de elegir lo que en lo que yo me siento cómoda y soy. ¿Tú qué concluirías, Marina? Pues mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. Me gustaría que llegara un momento en el que todas las personas nos sintiésemos cómodas con cómo queremos ser sin tener que pensar en qué pensarán los demás, en cómo nos verán como sociedad y por supuesto por la parte que me toca siendo mujer y estando en el proceso de abrazar la feminidad. Me gustaría sentirme como tú dices, pues en un cuerpo en el que me apetece estar, que no me apetece esconder, mejor dicho, con los gustos que a mí me apetezca tener, sean los que sean. Y por supuesto, si en algún momento no me apetece abrazar la feminidad, también no hacerlo, porque todo está bien O el mientras concepto, ¿no? Que la gente eso pueda es tener, claro. el concepto estándar, digamos, porque es que en realidad cada uno es como es y mientras se sienta cómodo con la idea, el problema es dejar de ser por lo que puedan pensar los demás, pero esto ya para que sea, no sé, aplicable a todo el mundo es, pues como siempre decimos y como hemos dicho ya en varias ocasiones, es que hay que vivir y dejar vivir y que la gente pues fluya, sea y viva feliz mientras no haga daño a nadie, ¿no? Claro, y sabes que ahora me viene a la cabeza esta cuestión de lo sexy, ¿no? Que ese es otro concepto como, a ver, hay gente que le puede, que le chirría este concepto. Chirrear para mi gente latina es como que le hace ruido, ¿no? Que es como, ay, aquí como que me hace un shock en la cabeza el hecho de hablar de lo sexy. Hay gente que está peleada totalmente con eso, pero es que yo creo que lo sexy va mucho más allá de una forma. Mm. Puede un texto ser sensual, ser sexy, ¿no? Puede algo que es plano ser sexy en cuanto a un cuerpo. Total, Puede ser algo muy sutil lo sexy. Yo creo que también podríamos en algún momento hablar me de encantaría. conceptos correlacionados con lo femenino Ujú, y el que no seamos o hoy elijamos no ser determinada cosa, no resta nuestra feminidad, no resta nuestro poder, no resta nuestras capacidades, ¿no? total. Eh, Bueno, queremos, yo al hilo de lo dime. sexy y cuando abordemos de la sensualidad más bien, abordemos este tema que es muy interesante y tirando hacia la tierra, hacia España, hay una cosa muy curiosa que os animo a que investiguéis, que es el lenguaje de los abanicos. Me parece súper sexy, un lenguaje que se utilizaba hace muchísimos años para cuando había que tener mucho más cuidado a la hora de intimar con alguien y es muy interesante. Seguro que hablaremos de él más adelante. Pues yo creo que esto nos va llevando también al tema de qué es sexy, qué es sensual, qué es erótico. Y bueno, queremos un poco ir anunciando que se nos está antojando traer invitados al espacio. Sí, Ya está llegando un poco el momento de invitar a gente a que nos hable de poesía, a invitar a gente que nos hable de salud, a invitar a gente que nos hable de feminismo, claro está, a gente que nos hable de arte en general, en fin, que queremos abordar un montón de cosas que queremos y creemos, claro que este espacio puede dar para mucho, ojalá, ujú, inshallah, a gente también de la cultura árabe, a músicos, a gente que está dentro del que además aquí hay una migración importante, ¿no? Una inmigración importante de gente árabe con la que nos hemos también hermanado y somos amigas y somos cercanas, que nos gustaría invitar al espacio, en fin, para darle también este significado a nuestro nombre de Medias Lunas, entre otros tópicos, entre otras cosas. Gente, muchas gracias. No olviden suscribirse a los distintos espacios, comentar, darnos ese like ujú. para que esto siga funcionando y nos dé esa referencia
de que alguien del otro lado nos escucha. Sí. Agradecemos infinitamente a la audiencia por haber llegado a este cuarto episodio. Y nada, Marina, ¿qué quieres decir para finalizar esto? Que si alguien quiere venir como invitado nos lo puede decir y valoraríamos si a lo mejor podría ser guay, la verdad, conocer a alguien. Que si has llegado hasta este punto pongas un corazón morado para ver que nos has escuchado hasta el final. Esto es un poco truquito y que estaremos listas en Spotify, YouTube, iVoox y bueno, esperemos que os haya gustado mucho. Os mandamos muchísimos besitos y muchísimo amor y hasta que nos volvamos a encontrar. Saludos para la gente de México, para la gente que nos escucha en Canadá, para la gente que nos escucha en Estados Unidos, para la gente que está aquí en España y en otras latitudes de Europa. Por ahí nos están escuchando también en Egipto y en algunos lugares de Centro y Sudamérica. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy Ros de León. Yo soy Marina Luna. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego. Bye, Besitos. bye. Besos.